podemos señalar que es muy importante en el recién nacido, disculpen, comparado con otros grupos etarios, ya que los neonatos van a tener algunas dificultades y limitaciones para regular la temperatura tan pronto como nacen y sobre todo si son prematuros. En cuanto a la población de riesgo para una regulación térmica, se va a comprender o va a comprender los prematuros de bajo peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1500 gramos, y neonatos pequeños para edad gestacional. Y esto tiene que ver con la distribución de la grasa parda y con las características de la piel de los neonatos. También se va a considerar en riesgo aquellos neonatos que van a requerir una reanimación prolongada, especialmente aquellos neonatos con hipoxia. Hay situaciones en las cuales el proceso adaptativo del neonato a su vida extrauterina no se da de la mejor manera o es de una manera inadecuada, por ende va a requerir una reanimación y asimismo también estos neonatos van a presentar una regulación térmica alterada. Y aquellos con hipoxia que tienen hipoxia también presentan asociada una hipotermia, porque o la hipotermia va a producir también un consumo incrementado del oxígeno. También están en riesgo neonatos con infección, con problemas cardíacos, neurológicos, endocrinos o quirúrgicos, especialmente aquellos que presentan defectos en la pared, de los cuales la pérdida de calor va a ser acentuada. No hay que olvidar que estas patologías en el recién nacido van a generar un consumo elevado de oxígeno, lo que va a derivar en un riesgo incrementado en la regulación térmica. También se considera en riesgo aquellos neonatos con un tono disminuido hipotónicos debido al empleo de sedantes, analgésicos, paralizantes o anestésicos. Uno de los mecanismos para compensar las pérdidas de calor tiene que ver con los movimientos del recién nacido. Y si estos están comprometidos o afectados, va a haber un riesgo de no manejar adecuadamente la regulación térmica. Se considera una temperatura central normal entre 36,5 y 37,5. Cuando hablamos de temperatura central, hablamos de una temperatura rectal, que es la temperatura idónea para medir en el recién nacido. Por ende, se considera una hipotermia leve cuando la temperatura rectal está entre 36 y 36,4 grados centígrados, una hipotermia moderada cuando la temperatura rectal está entre 32 y 35,9 grados centígrados, y una hipotermia severa cuando la temperatura rectal sea menor de 32 grados centígrados. En cuanto a los mecanismos de pérdida de calor, tenemos el mecanismo de pérdida de calor por conducción, cuando el intercambio de calor se da entre dos cuerpos sólidos; por convección, cuando el intercambio de calor es entre un cuerpo sólido y un fluido; por radiación, cuando ese intercambio de calor se da entre dos cuerpos a distancia por ondas del espectro electromagnético; y por evaporación, cuando la pérdida de calor se da al pasar el agua a convertirse en vapor. Ahora, ¿cómo podemos intervenir para evitar la pérdida de calor por estos mecanismos? Un ratito, por favor.
Sí, disculpen la interrupción, disculpen. Ya. Continuando con los mecanismos que decía, ¿cómo podemos intervenir para evitar estas pérdidas de calor? Por conducción, a través de empleo de superficies de contacto caliente, o proveer superficies de contacto caliente, pérdidas de convección, el uso de incubadoras de doble pared, evaporación, disculpen un momentito. Ok, okay, la disculpa nuevamente del caso. Para evitar las pérdidas por evaporación, lo podríamos hacer interviniendo con el secado del bebé o la humidificación de la incubadora. Por radiación, podemos evitar estas pérdidas a través del empleo de calentadores radiantes o también por calentando la habitación, ¿no? Conservándolo en una temperatura adecuada. Por eso en este cuadro podemos ver los mecanismos que conllevan la hipotermia o las complicaciones que podría conllevar, como son la hipoxemia, la hipoxia y la hipoglicemia. Vemos que la hipotermia induce a una vasoconstricción pulmonar, incrementando un cortocircuito de derecha a izquierda, llevando a hipoxemia. El incremento del movimiento y flexión, que es un mecanismo compensador, es un mecanismo de regulación de termorregulación, así como el metabolismo de la grasa parda, conlleva un incremento en el consumo de oxígeno, presentando una hipoxia. Asimismo, se produce una vasoconstricción periférica, con disminución de la entrada de oxígeno a los tejidos y un incremento de la tasa metabólica, incrementándose el uso de la glucosa y finalmente presentándose una hipoglicemia. Tanto la hipoxemia y la hipoxia van a llevar a un metabolismo anaeróbico, con un incremento del ácido láctico, una disminución del pH, produciéndose una acidosis metabólica, y lo que va a producir o va a derivar en un incremento en la morbilidad o en un incremento en la muerte por hipotermia. La clínica de la hipotermia, se puede observar la disminución del nivel de la conciencia, bradicardia, hipotensión, hipoxemia, aumento en la dificultad respiratoria y la presencia de cianosis periférica o central. En cuanto al transporte, el transporte es todo traslado de un paciente hacia otro punto determinado, generalmente a otro establecimiento de salud, en el cual se debe tener lineamientos establecidos, un fluxograma ya elaborado con anterioridad para poder conducir o derivar al paciente hacia otro punto o otro establecimiento de salud previamente coordinado. Este sistema de referencias y contrarreferencias ha estado regulado por una norma técnica ya algo antigua, en el que se estandarizaba lo que es el sistema de referencias y contrarreferencias en los establecimientos del Ministerio de Salud, y se articulaba en ella la manera, los roles y cuándo se realizaba una referencia o traslado de una institución a otra. Podemos definir al Sistema Nacional de Referencias y Contrarreferencias como el conjunto ordenado y uniformizado de procesos que permiten articular la atención del usuario en los servicios de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de la atención de una manera oportuna
con calidad, con eficacia, eficiencia e integralidad. Este sistema busca uniformizar los procesos para que el paciente no se vea perjudicado, pueda ser recibido y también pues le pueda dar una solución al problema que ha sido motivo de traslado. El SAMU, que es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, que constituye un programa nacional, que fue creado con un decreto supremo del 2011, y se encarga principalmente de una vez estabilizar al paciente, trasladarlo a un establecimiento de salud que cuente con los equipos necesarios para la atención que el paciente pueda necesitar. Se va a requerir un manual que permita garantizar el transporte asistido de pacientes al servicio de emergencia para la atención médica, dependiendo obviamente de la territorialidad, de la unidad de contrarreferencia, de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación, de la disponibilidad, así como la capacidad resolutiva, todo ello tomando en cuenta los criterios de accesibilidad y oportunidad. En cuanto al SENARUE, es el que organiza, es el Centro Nacional de Referencias de Urgencias y Emergencias, que organiza, diseña, implementa y hace cumplir los procesos de referencias de urgencias y emergencias en el ámbito nacional que orienten y faciliten la atención de los usuarios. Va a brindar soporte al sistema de referencias y contrarreferencias en el marco del aseguramiento universal de salud. El SENARUE es el centro de referencias que va a coordinar de una manera articulada entre los hospitales o institutos de salud y que ve la disponibilidad de camas, así como la posibilidad de que puedan atender al paciente cuando lo requiere. El transporte se puede clasificar como un transporte primario, que es el traslado que se realiza desde el foco hasta un centro de atención inicial. Y se considera foco cualquier lugar donde se produce la dificultad de salud, que va a brindar pues trasladar a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Y el transporte secundario es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro centro, con el fin de completar o de complementar el proceso de atención definitiva. Como mencionaba, por ejemplo, el hecho de que pueda hacer un RN que nace deprimido, que requiere el empleo de ventilador mecánico, nace en un centro de salud materno. Entonces, ese sería el transporte secundario, cuando va a ser referido a un establecimiento de mayor complejidad, entiéndase pues un hospital, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, que es un establecimiento desde que puede ser del domicilio, el transporte primario, ¿no?, a un establecimiento de salud, o si fuese un caso muy complicado, a un establecimiento de mayor complejidad. La necesidad del recién nacido de ser asistido en otra institución es muy alta, no solamente en nuestro país, sino también en países como los de primer mundo. Por ejemplo, en este caso, se menciona que el 30% de pacientes que nacen fuera de hospitales en Estados Unidos van a requerir pues una atención en establecimientos de mayor complejidad. Es fundamental pues que tengan un equipo de transporte neonatal ante cualquier eventualidad que va a permitir disminuir la morbilidad y la mortalidad del neonato cuando nace, por ejemplo, un hospital sin una unidad de cuidados intensivos neonatales. A modo de historia, el transporte neonatal se inició en Chicago
con la creación del servicio de ambulancia del prematuro. Esto fue en el año de 1920. Acá podemos apreciar las maletas que se usaban como una especie de incubadora en aquellas épocas, la cual pues no solamente iba solamente la maleta entre comillas, sino también pues sus medicamentos, el oxígeno, si era necesario. Vemos también pues el empleo o la adaptación que se hacía de los vehículos de aquella época como una ambulancia. Y bueno, actualmente todo esto ha cambiado, ya que contamos con equipos más sofisticados, como por ejemplo en este caso una incubadora de transporte con un ventilador de alta frecuencia y óxido nítrico inhalado. También el empleo de incubadoras tipo mochila, que va a dar facilidad para su transporte o para quien traslada, y que cuenta con la tecnología necesaria para poder llevar al RN en las mejores condiciones posibles. En relación al transporte neonatal, los componentes de ese sistema de transporte son los siguientes: un coordinador, un director médico, un centro de comunicación, un hospital de referencia, el personal que va a trasladar al paciente, el hospital receptor y el equipo de transporte. El transporte comprende, pues, el equipo, la estabilización del paciente, la educación al equipo que va a trasladar, así como la evaluación del programa empleado en este transporte. Respecto a responsabilidades, durante el transporte, la responsabilidad es del equipo que está transportando al paciente y también del hospital al cual pertenece este equipo. Es útil tener protocolos, tener tratamientos estandarizados ya previamente para el manejo de los pacientes durante el traslado, y todo traslado que se realice se debe tener u obtener el consentimiento del familiar antes de efectivizar el traslado hacia otro establecimiento de salud. En cuanto al equipo, debemos contar con una incubadora de transporte, un equipo de monitorización cardiorrespiratoria, presión arterial, temperatura, oxímetro de pulso, monitores escutáneos. Si no tenemos Recording in progress. Estabilización del paciente crítico, las indicaciones para consultas, así como para transportar al paciente, y la puesta al día y la autorización de tratamientos de estos pacientes que son trasladados. En la evaluación,
Se debe considerar evaluar periódicamente todos los procesos que tienen que ver con el traslado, evaluar las habilidades técnicas y el equipo que traslada al paciente, la mejora en la comunicación, la evaluación del tratamiento del paciente y la mejoría que presente, y también la evaluación de la documentación. Los criterios de referencia son aquellas características que nos indican que debemos o no trasladar al recién nacido. Acá tenemos una tabla de valoración para el traslado de recién nacidos de muy bajo peso, la cual evalúa los parámetros de temperatura corporal, glicemia, presión arterial sistólica, pH y presión arterial de oxígeno, calificándolos según su valor en puntajes de 0 hasta 2. Y vemos que si después de valorar al paciente contara con una puntuación menor a 8, está contraindicado su traslado. El Stable son guías que están basadas en las recomendaciones de la medicina basada en evidencia, de textos de neonatología y de alguna literatura adicional. Fue, digamos, creado por Christine Carson, una enfermera norteamericana. Y el Stable son iniciales de letras o de palabras en inglés, que traducidas, la S viene de glucosa o azúcar, la T de temperatura, la A de respiración artificial, la B de presión arterial, la L de exámenes de laboratorio y la E del apoyo emocional. Es un programa educativo que va a proveer guías generales para la evaluación y estabilización de los neonatos enfermos durante el periodo por reanimación y transporte. El Stable va a articular de una manera ordenada, didáctica y fácil lo que son los cuidados del recién nacido antes, durante y después del transporte. Finalmente, para concluir, siempre hay que realizar la estabilización antes de la derivación en el sitio de origen donde va a ser trasladado. Se podría administrar surfactante en el recién nacido si fuera necesario, contar con la documentación para la derivación, comunicación fluida entre el centro que deriva el paciente y el centro que lo va a recibir, contar con un vehículo y equipamiento de transporte adecuado, contar con necesidades de equipamiento mínimo y con material específico según la entidad médica, competencia y adiestramiento del equipo profesional, y pues, dependiendo del estado del paciente podría emplearse también el método de madre canguro o algún otro método alternativo para la estabilidad térmica. La evaluación va a mejorar la calidad del transporte, reportando los incidentes que pueda pasar durante ese transporte, realizar los análisis de costos y beneficios, por eso son las fuentes de información que se